Algunos artistas eligen caminos conocidos, otros crean sus propias geografías sonoras. Silvio Rodríguez pertenece a esa estirpe de creadores cuya obra no se contenta con transitar lo establecido, sino que inventa nuevos territorios para la emoción y el pensamiento. Su guitarra no es solo un instrumento musical, sino una brújula ética y poética que orienta hacia las preguntas esenciales que habitan en el fondo de cada conciencia humana. Desde aquellos primeros acordes en los estudios de la ICAIC, donde la revolución encontraba su soundtrack en la nueva trova, hasta los grandes escenarios que comparte con el mundo, la voz de Silvio ha mantenido una coherencia extraordinaria. Como sugiere en Canción del Elegido, su arte parece venir de otro mundo, buscando incansablemente algo que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Esa búsqueda de lo humano en medio del cosmos, de lo esencial entre lo aparente, define su propuesta artística. Lo distintivo de su cancionero es esa capacidad única para tejer lo personal con lo colectivo, donde un sentimiento amoroso puede contener una reflexión social y donde una interrogante política se resuelve en melodía íntima. Esta fluidez entre dimensiones aparentemente separadas convierte cada canción en un universo completo, donde conviven la denuncia y la ternura, la esperanza y la duda, el compromiso y la vulnerabilidad. Su obra resiste las clasificaciones fáciles. ¿Es canción protesta? Sin duda, pero protesta contra todas las injusticias, incluidas las del alma. ¿Es poesía musical? Ciertamente, pero una poesía que no teme ensuciarse las manos con la realidad. ¿Es filosofía cantada? Por supuesto, pero una filosofía que late al ritmo del corazón y se alimenta de la calle. En más de 5 décadas de creación, Silvio ha construido un archipiélago sonoro donde ojalá dialoga con unicornio, donde la masa interroga a quien fuera, creando un paisaje emocional tan vasto como el mar caribeño que tanto inspira sus versos. La perdurabilidad de su legado quizá reside en esa cualidad única de ser simultáneamente cronista de su tiempo y voz atemporal. Sus canciones, nacidas en contextos históricos precisos, han trascendido sus circunstancias originales, para convertirse en compañeras de viaje de múltiples generaciones. Porque lo que Silvio Rodríguez ofrece no son consignas cerradas, sino preguntas abiertas. No certezas absolutas, sino la valiente y necesaria duda que nos mantiene buscando, creciendo, humanizándonos. Al explorar su universo musical no nos enfrentamos a simple entretenimiento. Presenciamos ese fenómeno extraordinario, donde 6 cuerdas y una voz consiguen transformar las interrogantes más urgentes de toda una época en canciones que siguen palpitando, con la misma fuerza con que las olas besan el malecón habanero, recordándonos que, como sugiere en su canción, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. A finales de los años 60, mientras Cuba construía su proyecto revolucionario, en los estudios de cine de la ICAIC nacía un movimiento musical que cambiaría para siempre la canción latinoamericana. Silvio Rodríguez, junto a Pablo Milanés, Noel Icola y Vicente Feliu, fundaban lo que después se conocería como la nueva trova cubana. No era solo un estilo musical, sino una forma de entender el arte como compromiso y la canción como instrumento de transformación social. En este contexto emerge la voz de Silvio, con canciones como Fusil contra Fusil, que lejos del panfleto simplista, profundiza en el dolor humano detrás de los conflictos bélicos. Su mirada sobre la revolución nunca fue complaciente. En La era está pariendo un corazón, cuestiona los procesos históricos, con la agudeza de quien sabe que toda transformación verdadera nace del cuestionamiento permanente. La canción se convierte en ese espacio donde lo personal y lo político se funden, donde la guitarra acompaña tanto los sueños colectivos como las dudas íntimas. El movimiento de la nueva trova, con Silvio como uno de sus pilares fundamentales, representaba la voz de una generación que creía en el arte como herramienta de liberación. Sus canciones viajaban más allá de las fronteras cubanas, encontrando eco en toda América Latina, donde jóvenes músicos descubrían que se podía cantar a la revolución sin renunciar a la complejidad poética, que se podía ser revolucionario y al mismo tiempo explorar los laberintos del alma humana. Esta época fundacional marcó para siempre el carácter del artista que desde entonces navegaría constantemente entre el compromiso con su tiempo histórico y la fidelidad a su voz interior. La guitarra de Silvio se convertía así en esa nave de los sueños que cantaría después, un vehículo para explorar tanto la realidad inmediata como los universos interiores, demostrando que la canción de protesta más efectiva es aquella que no renuncia a la belleza. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Con esta imagen poética que convierte el otoño en un testigo incómodo, Silvio Rodríguez inicia uno de los viajes líricos más profundos de la canción latinoamericana. Ojalá es mucho más que una canción de amor no correspondido. Es una exploración minuciosa de la memoria como territorio habitado por fantasmas. Un exorcismo musical
que intenta, paradójicamente mediante la palabra, liberarse de la presencia obsesiva del ser amado. La letra construye su arquitectura emocional a través de 3 deseos fundamentales que se repiten como un mantra desesperado. Primero, el anhelo de que la naturaleza deje de ser cómplice del recuerdo, que las hojas no se transformen en cristal al tocar el cuerpo amado, que la lluvia deje de ser milagro, que la luna pueda salir sin testigos. Segundo, la imploración por el olvido radical. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Tercero, la solución extrema. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. La repetición de ojalá, palabra de origen árabe que significa quiera Dios, adquiere aquí la fuerza de un conjuro secular. Cada estrofa profundiza en la paradoja esencial. Quien busca olvidar con tanta intensidad, en realidad está grabando el recuerdo con fuego en su conciencia. La progresión de las imágenes, desde el deseo que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, hasta el grito final de ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, revela la verdadera tragedia. El artista reconoce que hasta su arte se ha convertido en instrumento de la memoria que pretende exorcizar. La genialidad de Ojalá reside en cómo transforma el lenguaje del desamor en una reflexión universal sobre la imposibilidad del olvido. Cada imagen, desde las paredes que retienen tu ruido de camino cansado, hasta la aurora que da gritos que caen en mi espalda, construye una mitología personal que, sin embargo, resuena con ecos universales. La canción se convierte en ese espejo donde todos podemos vernos reflejados, porque todos hemos tenido nuestro propio ojalá, imposible de cumplir. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Esta pregunta, que reverbera a lo largo de una de las canciones más fundamentales de Silvio Rodríguez, contiene en su aparente simpleza toda una filosofía sobre el arte y la creación. La masa es mucho más que una canción. Es un manifiesto estético, una declaración de principios sobre la relación esencial entre el artista y su contexto, entre el creador y su tiempo. La metáfora central es poderosa en su precisión artesanal. La masa, el instrumento del cantero, solo adquiere sentido cuando golpea contra la cantera, cuando transforma la piedra bruta en forma significativa. Del mismo modo, el artista, el cantante, el poeta, necesita de su cantera particular para crear obra auténtica. Para Silvio, esa cantera está compuesta por múltiples dimensiones entrelazadas. La fe en la locura de la garganta del sinsonte, la creencia en el delirio y en la esperanza, la confianza en lo que duele y en lo que lucha. La letra desarrolla esta metáfora con una estructura que alterna entre la enumeración de creencias fundamentales y la descripción de lo que sería el arte sin ellas. Sin estas creencias, advierte Silvio, la creación artística se convertiría en un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, reducida a pura materialidad sin alma. Peor aún, sería un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Es decir, un arte complaciente, vacío, que solo busca el éxito fácil y repite fórmulas gastadas. Pero La Masa es también una canción profundamente política en el sentido más amplio del término. Cuando Silvio cree en cada herida y en hacerse hermano de la vida, está afirmando un compromiso con la realidad humana en toda su complejidad. No se trata de un arte panfletario, sino de una creación que reconoce su deuda con el mundo que la rodea, que se alimenta del dolor y de la lucha, de la belleza y de la esperanza. La repetición obsesiva de la pregunta, ¿qué cosa fuera?, funciona como un martilleo retórico que va grabando en el oyente la importancia de la respuesta. Cada estrofa es un golpe de masa que esculpe mejor la idea central. El arte desconectado de sus raíces vitales, de sus creencias fundamentales, es un arte muerto, un júbilo hervido con trapo y lentejuela, que solo ofrece destellos falsos y efímeros. En última instancia, La Masa es la canción donde Silvio Rodríguez mejor expresa su concepción del artista como trabajador de lo invisible, como cantero del alma humana que necesita tanto de su herramienta, la música, la poesía, como la materia prima que solo la vida puede proporcionarle. Es un canto a la autenticidad creativa que sigue resonando como pregunta esencial para cualquier artista. ¿Soy masa con cantera o solo ruido sin eco? En el universo de Silvio Rodríguez el amor trasciende lo meramente romántico, para convertirse en un espacio donde se exploran las dimensiones más profundas de la existencia. Canciones como Unicornio, Te doy una canción y Rabo de nube revelan una concepción del amor que abarca desde la pérdida hasta la entrega absoluta, siempre con un trasfondo de compromiso humano. Unicornio despliega su poética a través de la metáfora de lo perdido. El unicornio que pescaba una canción y cuya vocación era saberla compartir representa no solo un amor personal desaparecido,
sino también la pureza creativa y la inocencia que el mundo parece devorar. La búsqueda obsesiva, 100.000 o 1.000.000 yo pagaré, habla de ese vacío que deja lo verdaderamente valioso cuando se extravía. Te doy una canción construye un manifiesto de entrega incondicional. El te doy repetido se convierte en acto de generosidad radical, que sobrevive incluso al rechazo. Y si no lo aprecias no me importa. Pero esta entrega tiene dimensiones políticas. Dar una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, significa entender el arte como herramienta de transformación, donde lo personal se funde con lo colectivo. Rabo de Nube nos muestra el deseo como fuerza purificadora. Ese barredor de tristezas y aguacero en venganza que pide el poeta representa la esperanza de que la lluvia pueda limpiar la realidad para que emerja nuestra esperanza. El amor aquí es catarsis colectiva, tormenta necesaria que prepara el terreno para lo nuevo. Incluso Sueño de una noche de verano, con sus aviones que nublaban el día y su sábana blanca manchada de hollín, plantea la tensión entre la vocación amorosa. Fui hecho para decir cosas que despierten amor y la realidad violenta que lo corrompe. El amor se convierte así en territorio de lucha entre lo que somos y lo que el mundo nos hace ser. El mar en la obra de Silvio Rodríguez es mucho más que un escenario recurrente. Es un territorio vital que marca su camino creativo. Esta relación profunda con el océano nace de una experiencia real. Aquellos 125 días a bordo del barco Playa Girón en 1969, donde compuso algunas de sus canciones más memorables. El movimiento de las olas se convirtió en el compás para temas como Ojalá y Playa Girón, creados en la inmensidad azul. En Noche sin fin y sin mar, el océano se transforma en imagen del viaje de la vida. Ese camino sin fin donde una estrella, símbolo de esperanza, baja para alumbrar la oscuridad. La canción captura la esencia del navegante solo frente a la vastedad, mostrando ese contraste entre lo pequeño que es el ser humano y la grandeza de los sueños que lo impulsan. Canción del Mar número 1 muestra otra cara, el mar como reflejo del anhelo de amor. Su azul se mezcla con el del cielo, creando un espacio donde el deseo se extiende hacia el horizonte. Las gaviotas en vuelo que aparecen en la letra traen una nota de libertad dentro de la inmensidad, sugiriendo que incluso en la mayor soledad existe la posibilidad de volar hacia la liberación. En cambio, Al cabo del mar explora la dimensión del dolor. Aquí el océano se llena de sufrimiento, convirtiéndose en el lugar donde caben pensamientos furiosos y distancias emocionales. El mar ya no es solo paisaje, sino testigo de las tempestades internas que agitan al ser humano. Esta capacidad del mar para contener muchos significados, a veces libertad, a veces soledad, otras esperanza o dolor, construye una de las imágenes más ricas en la obra de Silvio. El compositor demuestra que el mismo mar que inspiró sus creaciones durante aquel viaje crucial puede abarcar todos los matices de la experiencia humana, confirmando que en sus olas cabe tanto la historia de todos como el drama personal. Silvio Rodríguez entendió siempre la canción como un territorio compartido. Su voz se entrelazó con las de otros artistas fundamentales de la canción latinoamericana, tejiendo una red de solidaridad y complicidad creativa que trascendió fronteras. Estas colaboraciones no fueron simples duetos, sino encuentros que definieron el espíritu de una época. Su relación con Pablo Milanés, el otro pilar de la nueva trova cubana, representa uno de los diálogos musicales más fructíferos del siglo XX. Juntos en canciones como Yo pisaré las calles nuevamente, original de Milanés, o en sus presentaciones conjuntas, demostraron que era posible cantar a la revolución desde ángulos complementarios, uniendo sus voces en un mismo proyecto estético y político. Más allá de Cuba, Silvio tendió puentes con el movimiento de la nueva canción chilena. Su versión de La Carta de Víctor Jara o su colaboración con Inti Illimani mostraron su compromiso con las luchas populares de América Latina. En cada encuentro, su guitarra se convertía en instrumento de denuncia y esperanza, amplificando las voces de los que luchaban contra las dictaduras. Su solidaridad también se expresó a través de canciones como Santiago de Chile, escrita tras el golpe de Estado de 1973, donde el dolor por la pérdida de la democracia se mezcla con la certeza de que la primavera llegará, o Canción para un sueño, dedicada a los niños, que refleja su convicción de que el arte debe servir para construir futuros mejores. Estas colaboraciones y canciones de compromiso político no fueron actos aislados, sino parte de una coherencia artística que siempre buscó amplificar las voces de los silenciados. En cada canción, en cada dueto, Silvio reafirmó su creencia de que el arte debe estar del lado de la vida, la justicia y la libertad. La guitarra acústica que acompañó los primeros años de Silvio Rodríguez fue el comienzo de una exploración sonora que se expandiría hacia horizontes musicales cada vez más amplios. Si bien mantuvo la esencia de la trova como columna vertebral, su obra demuestra una búsqueda constante de nuevas texturas y arreglos que enriquecieran el mensaje de sus canciones. En su etapa inicial, la simplicidad de la guitarra y la voz era una declaración de principios.
pero pronto comenzó a incorporar elementos del jazz y la música sinfónica, especialmente en sus colaboraciones con grupos como Irakere. Estas fusiones no eran simples experimentos, sino diálogos genuinos entre la tradición trovadoresca y otros lenguajes musicales. Canciones como Cita con Ángeles muestran esta transición, donde la base acústica se encuentra con arreglos más elaborados. A lo largo de discos como Mujeres y Unicornio, se evidencia una orquestación más cuidadosa. El piano, los metales y las cuerdas dejan de ser acompañamiento para convertirse en voces que conversan con la letra y la melodía principal. En Rabo de Nube, por ejemplo, los arreglos orquestales amplifican la sensación de tormenta purificadora que describe la letra. Esta evolución musical alcanza uno de sus puntos más altos en trabajos como Mano a Mano, donde la fusión con el jazz se hace más orgánica y más audaz. Lejos de ser concesiones comerciales, estos recursos demostraban su convicción de que la canción de contenido social podía y debía aspirar a la excelencia musical. Cada nuevo instrumento, cada arreglo más complejo, eran una forma de profundizar en la capacidad de la canción para conmover y hacer pensar. Lo notable es que esta evolución nunca significó abandonar sus raíces. Por el contrario, mostró cómo la trova podía crecer, enriquecerse y dialogar con otros géneros sin perder su identidad. De este modo, Silvio no solo expandió las posibilidades de la nueva trova, sino que demostró que la canción comprometida podía ser musicalmente tan sofisticada como cualquier otra expresión artística. Detrás de la aparente espontaneidad de sus canciones, Silvio Rodríguez ha cultivado con los años una disciplina de trabajo que desmiente el mito romántico del artista que solo crea por inspiración. Su enfoque es el de un verdadero obrero del arte, para quien la canción es un oficio que exige dedicación, método y una ética de trabajo constante. Este rigor creativo se hace evidente en su prolífica producción. Con más de 500 canciones escritas a lo largo de 6 décadas, Silvio ha mantenido una coherencia notable tanto en la calidad como en la frecuencia de su creación. Lejos de esperar por momentos de iluminación, ha desarrollado hábitos de escritura regulares, tratando la composición como un trabajo que requiere presencia diaria y esfuerzo sostenido. Su proceso creativo suele comenzar con anotaciones, ideas sueltas y frases que recogen libretas. Estas semillas luego son cultivadas con paciencia, revisadas y perfeccionadas hasta alcanzar su forma definitiva. Como él mismo ha explicado en entrevistas, muchas de sus canciones más conocidas pasaron por numerosas revisiones antes de ser consideradas terminadas. Esta concepción del artista como trabajador se extiende también a sus presentaciones en vivo. Sus conciertos son conocidos por su duración y exhaustividad, reflejando una comprensión profunda de que el arte no termina con la creación, sino que se completa en el encuentro con el público. Cada actuación es tratada con el mismo respeto y entrega, ya sea en un pequeño local o en un estadio abarrotado. Al adoptar esta postura de obrero de la canción, Silvio Rodríguez no solo ha asegurado la permanencia y evolución de su obra, sino que ha reivindicado la dignidad del trabajo artístico como un quehacer tan válido y tan necesario como cualquier otro. Su ejemplo demuestra que detrás de toda gran canción hay mucho más que talento. Hay perseverancia, método y el coraje de enfrentar día a día el desafío de la página en blanco. La huella de Silvio Rodríguez en la música latinoamericana se extiende mucho más allá de sus propias canciones. Su obra ha funcionado como un faro generacional, iluminando el camino de numerosos artistas que encontraron en su propuesta un modelo de cómo conciliar la canción comprometida con la excelencia poética y musical. Desde España, voces como las de Ana Belén y Víctor Manuel reconocieron tempranamente la potencia de su cancionero, incorporando sus temas a sus repertorios y ayudando a difundir su mensaje en Europa. Al otro lado del Atlántico, en el Cono Sur, artistas como el argentino Fito Páez y el uruguayo Jorge Drexler han manifestado en múltiples ocasiones la deuda creativa contraída con el trovador cubano. En Drexler particularmente se percibe esa misma forma de búsqueda de equilibrar la profundidad del mensaje con la belleza. Pero es en Cuba donde su legado resulta más palpable. La nueva generación de trovadores cubanos, desde Carlos Varela hasta David Torrens, bebe directamente de la fuente silviana. Varela, por ejemplo, heredó de Silvio esa capacidad para abordar temas sociales con agudeza poética, mientras que Torrens ha mantenido viva la tradición de canción intimista con proyección universal. Esta influencia se extiende incluso a músicos de géneros aparentemente distantes. Desde el rock hasta el bolero, son muchos los artistas que reconocen en Silvio Rodríguez un maestro en el arte de decir lo esencial sin renunciar a la complejidad. Su ejemplo demostró que era posible crear canciones que fueran al mismo tiempo personales y políticas, inmediatas y eternas, sencillas y profundas. Más que crear una escuela cerrada o un estilo dogmático, Silvio sembró una actitud ante el hecho creativo, la de entender la canción como un espacio de interrogación ética y belleza transformadora. Su verdadera herencia no está en la imitación de su estilo, sino en la permanencia de esa convicción.
que el arte debe servir para algo más que entretener, que debe ayudarnos a entender el mundo y quizás a cambiar. La obra de Silvio Rodríguez permanece viva no como un monumento estático, sino como un diálogo que se renueva con cada escucha. Sus canciones han demostrado una capacidad extraordinaria para trascender el momento histórico que las vio nacer, encontrando ecos en realidades y generaciones que él mismo no podría haber imaginado. Esta vigencia no es casual. Responde a la profundidad con que su poética aborda las preguntas esenciales del ser humano. A lo largo de más de 6 décadas de creación, Silvio ha mantenido una coherencia admirable entre su ética y su estética. Desde los días fundacionales de la Nueva Trova hasta el presente, su guitarra ha sido instrumento de interrogación antes que de certeza, de búsqueda antes que de dogma. Como bien expresa en El Necio, ha preferido mantenerse fiel a sus convicciones, aunque ello signifique nadar contra la corriente. El verdadero legado de Silvio Rodríguez quizá reside en haber demostrado que la canción puede ser al mismo tiempo arte y herramienta, belleza y compromiso, denuncia y esperanza. Sus obras mayores, desde Ojalá hasta La Masa, desde Unicornio hasta Playa Girón, forman un mapa completo del territorio humano, donde lo personal y lo político se entrelazan sin solución de continuidad. Hoy, cuando nuevas generaciones descubren sus canciones, encuentran en ellas no reliquias de un tiempo pasado, sino compañeras de viaje para entender un presente complejo. Porque las grandes preguntas que Silvio formuló sobre el amor, la justicia, la utopía, la muerte, siguen tan vigentes como siempre. Su canto contra la injusticia, su defensa de los sueños, su fe en la capacidad transformadora del arte, resuenan con la misma fuerza en un mundo que sigue necesitando canciones que interroguen la realidad. Al final, como esas canciones que piden un bis que nunca llega, la obra de Silvio Rodríguez se niega a terminar. Sigue creciendo en cada nueva interpretación, en cada joven que descubre el poder de la poesía hecha canción, en cada persona que encuentra en sus versos el coraje para seguir creyendo que, como dicen Vamos a andar, cada uno brilla con su propia luz. Su música permanece como ese último acorde que no se apaga, sino que se transforma en semilla de nuevas canciones, nuevos sueños, nuevas preguntas. Gracias.